to talk about the relationship between education and government and the quality of society. Muy bien, ahora queremos entonces ver la relación entre la educación y el gobierno y la calidad que esto produce en la sociedad. And when my wife and I were looking for a school for our oldest daughter, Cuando mi esposa y yo estábamos buscando una escuela para nuestra hija mayor, and our main question when we visited a school was, what curriculum do you use? nuestra pregunta mayor cuando estábamos buscando cada una de estas escuelas era ¿cuál currículo ustedes usan? Because we knew that the kind of curriculum it was an indication of what the kind of mentality of the student was that came out the other end. Porque de la calidad o del tipo de currículo que la educación usa depende qué tipo de persona es el resultado o resulta. And we were asking these schools what was their curriculum. Entonces por eso, o esa era la razón por la cual siempre preguntábamos a las escuelas qué tipo de currículo tenían. So let's analyze this aspect of education. Entonces analicemos este aspecto de la educación. The curriculum is the content of what we teach and the methods by which we teach it. Así que el currículo es el contenido y el método de lo que enseñamos. In other words, this is what we teach and how we teach it. En otras palabras, esto es qué enseñamos y cómo lo enseñamos. And these things are defined by our philosophy of education. Ahora, el currículo está definido por cuál es la filosofía de educación. And one thing that we know about education is that all education produces character. Ahora, una de las cosas que nosotros sabemos es que toda educación produce un carácter. And there's a step that's preliminary to our philosophy of education here. Ahora, además debemos saber que hay un paso atrás que define cuál es nuestra filosofía de educación. And that is our philosophy of government. Y esta es cuál es la filosofía de gobierno. And the way this works La manera como esto funciona is that our philosophy of government defines our philosophy of education es que nuestra filosofía de gobierno define nuestra filosofía de educación in such a way that the content and the methods of our education de tal manera que el contenido y el método de la educación produce a character in the student produce un carácter en el estudiante that then reinforces that philosophy of government. que refuerza esa filosofía de gobierno. Now, we don't usually think in terms of education and philosophy of government. Normalmente nosotros no pensamos en la educación como una filosofía de gobierno. But if we look at that, if our philosophy of government is that God is sovereign, Ahora, si nuestra filosofía de gobierno es que Dios es soberano, then we will want to have a philosophy of education that defines its content and methods. de esa manera entonces queremos que nuestra filosofía de gobierno defina nuestra filosofía de educación, que sus contenidos y métodos that produces a character that builds up that philosophy of government. que el contenido y los métodos produzca un carácter que forme esta idea, que Dios es soberano. Now, where the state is sovereign,
Ahora, where we cuando- believe the state is sovereign, si creyéramos que el Estado es soberano, it's the same way. es la misma idea. For public education, Para la educación pública, the civil government has a philosophy of education that defines content and the methods of our education. en esa idea entonces el gobierno civil define la filosofía de educación que tiene un contenido y unos métodos That produces a character that builds up that philosophy of government. que produce un carácter que construye esta filosofía de gobierno. And produces a dependence on the state. Y es un carácter que está siendo construido como dependiente del Estado. And our whole education is built that way to produce dependence on the state because the state is sovereign in this view. Y toda esa manera pues produce este carácter que es dependiente de este Estado que es soberano. And in this view, we want to have a whole education that produces a character in the students that honors God and knows God and obeys God and is dependent on God. Entonces, si vivimos con esta idea de gobierno, queremos construir una educación, queremos tener una educación que construya un carácter que honre, dependa y obedezca a Dios. Now, the other is that the individual is sovereign. Ahora, por otro lado, en otro extremo tenemos la filosofía de que el individuo es soberano. And this is similar to the public education in the United States. Ahora, esa es la manera como funciona la educación pública en los Estados Unidos. And there's a philosophy of education Hay una filosofía de educación that has a content and a methods que tiene un contenido y unos métodos that produces a character que produce un carácter that is basically self-centered. que básicamente es un carácter centrado en sí mismo, egoísta. And basically that is free without being able to govern self. Que básicamente es un carácter que tiene la libertad pero que no se puede gobernar correctamente. And this builds towards anarchy. Y lo que esto da como resultado es un carácter rebelde o anárquico. And this builds towards tyranny. Y eso pues el resultado es un gobierno que está basado en la tiranía. But what we want here is liberty with law. Lo que queremos aquí es libertad con ley. Liberty instead of tyranny, Libertad en lugar de tiranía. but law instead of anarchy, Ley de Dios en lugar de anarquía. because the law is written on the hearts of the people, Porque la ley debe estar escrita en los corazones de la gente. and they obey God voluntarily on their own, Y ellos obedecen voluntariamente a Dios. and the result of this is liberty in society. Y el resultado de esto es una sociedad libre. And this is according to John Wycliffe's principle, Y esto recordemos que está bajo la idea del principio que descubrió John Wycliffe. that if people will govern themselves under God, then there will be freedom. Que si la gente se gobernara a sí mismo delante de Dios, entonces van a tener libertad. Without it turning into chaos. Sin que esto produzca un caos. So this is the kind of education that we want here in the center. Por eso es que esto es el tipo de educación que queremos aquí en esta perspectiva del centro. Now, for instance, in the center, we get our understanding from the Bible. Ahora, obviamente, este centro lo tenemos o lo adquirimos desde la perspectiva bíblica. And the Bible tells us
that the individual is of infinite intrinsic value. Ahora, la Biblia nos enseña que el individuo tiene un valor intrínseco infinito. And that all individuals are of infinite intrinsic value. Y todos los individuos tienen un valor intrínseco infinito. And that we are to live that way. Y por eso debemos vivir de esa manera. Jesus said that we are to love God with all our heart and soul and mind and strength. Dios nos enseña que debemos vivir, la Biblia nos enseña que debemos vivir amando a Dios con toda nuestra fuerza y nuestro corazón. And then we are to love our neighbor as ourselves. Y por eso es que debemos amar igualmente a nuestro vecino como a nosotros mismos. And that the whole of God's love is based on love, or God's law is based on love. Entonces, toda la ley de Dios está basada en amor. And so so our education then will give a respect for others. Y por eso es que nuestra educación nos debe dar también respeto por los demás. Now, in this view over here, where the state is sovereign, Ahora, en este punto de vista donde el Estado es soberano, the individual's value is based on their contribution to the state. el valor del individuo está basado en la contribución que el individuo le haga al Estado. So this view says that everyone is unequal. Por eso es que en este punto de vista ellos dicen que cada uno tiene un valor diferente. And there's a structure in society. Y hay una estructura en la sociedad. Those who contribute a lot to the state are worth much. Esos que contribuyen más al Estado valen más. And those who contribute a little bit to the state are worth very little. Y aquellos que contribuyen menos, pues valen menos. And this is a completely different view than we get here in the center. Y por eso ese punto de vista es un punto de vista completamente diferente del que tenemos aquí dado por Dios. And so we want to have this kind of education in the center that will produce character that will be able to be dependent on God. Y por eso es que tenemos o queremos tener una filosofía de educación que construya un carácter que sea dependiente de Dios y sus mandamientos. And we'll know the Lord God and the Lord Jesus. Y de esa manera honrar a Dios y a Jesús.